compartir de la palabra, y se lo dije el domingo pasado y después estaba arrepentido, pero dije yo, no, pues verdad es lo que Dios me hizo hablar y prometer, porque realmente pues este es un tema bastante profundo, y mi labor como maestro de la palabra no es traer una profundidad que usted no entienda, sino una profundidad que sea comprensible para la edificación de su fe. Y no sé si me iban a poner el tema ahí, ¿verdad? Pero espero que el tema no le cause a usted shock y que no cierre su mente hasta por lo menos que usted pueda terminar de escuchar esta enseñanza. Y el tema es las 3 muertes de Cristo. Sé que ya el puro tema causa un shock en la mente, porque la gente empieza de repente a preguntar, bueno, ¿y a dónde dice las otras 2? Pues lo enseña toda la Biblia. Lo único que hay que buscarlo y hay que saber entender el concepto de muerte. Y ahí es de donde yo quisiera partir. Dale en slideshow, está como en medio. No. Bueno, si no lo pueden poner está bien. Bueno, quisiera en esta tarde en realidad, ¿verdad?, entrar de lleno. Y quisiera decirle de que la muerte, bueno, oramos, a ver si en eso nos da un poquito de tiempo. Decir, Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por el privilegio grande que tú nos das de poder, Señor, de una manera grande y poderosa reunirnos. Espero, Dios, que esta palabra que tú has puesto en mi mente, en mi espíritu, compartir con tu pueblo pueda traer edificación, solidez, y que podamos apreciar, Señor, cada día más el sacrificio, Señor, que tú hiciste tomando nuestras culpas, Señor, no solamente en la cruz del Calvario, mi Dios, sino más allá de lo que muchas veces nosotros no conocemos, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, que aún aquellos que nos han de ver, Señor, a través de la hoja web, Señor, en el nombre de Jesús, puedan ser edificados y conformados, Señor, a tu imagen, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos gracias. Amén. Le decía, esta tarde yo deseo compartir el tema de las 3 muertes de Cristo. La muerte en realidad tiene una connotación muy profunda en el hombre. Lo que nosotros conocemos en realidad es la muerte física, ¿verdad? Es lo único que nosotros conocemos. La existencia en este mundo en donde podemos ver, oír, tocar, palpar, gustar. Sin embargo, muchas veces nosotros ignoramos, y no es sino cuando venimos a Cristo Jesús, es que nosotros nos damos cuenta de que aunque hemos tenido una vida física, una vida humana, realmente nosotros espiritualmente hemos estado muertos. No sé si usted ha reflexionado alguna vez en eso. ¿Cuánta gente hoy camina, come, bebe y todo lo que hace, trabaja, estudia y todo, pero realmente sus espíritus son espíritus muertos, debido a que nuestro padre Adán, ¿verdad?, pecó? Y cuando el Señor Dios Todopoderoso le dice, de cierto te digo que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirás. El hombre entró en un shock porque él no sabía que era morir. Pero la primera muerte que el hombre experimenta ahí, y yo quiero que usted se divorcie un poquito de lo que conoce usted como muerte, porque la definición de muerte es separación. Cuando una persona muere en lo físico, lo que sucede es que se está separando su espíritu, lo que es el aliento de vida, porque lo que nos mantiene a nosotros de esta manera, ¿verdad?, como vivos en este mundo, es que hay un espíritu, hay un soplo divino de Dios que mantiene unido el alma con el cuerpo. Mientras el espíritu sujeta al alma y al cuerpo, es que tenemos vida en este mundo. Pero cuando Dios decide quitarle el espíritu al hombre, entonces es cuando el hombre realmente tiene una muerte, porque hay una separación del alma, del cuerpo y del espíritu.
Por lo tanto, la primera muerte que el hombre experimenta en la faz de la tierra fue la muerte espiritual. Entonces, ¿de qué fue separado el hombre? El hombre fue separado de la comunión con Dios. Por eso es de que la Biblia dice de que no hay hombre que busque a Dios, porque el hombre espiritualmente está muerto, a menos que el Padre lo traiga, y Jesús fue bien tácito en decir eso, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Por eso es de que la Biblia dice en el Salmo 14, Romanos 3, de que no hay quien busque a Dios, de que no hay quien haga lo bueno, de que usted sabe todo eso. Pero entonces, cuando hablamos de las tres muertes de Cristo, nosotros debemos de entender un detalle, de que Jesús, para redimirnos de la muerte, Él tuvo que realmente asegurarse de que en las tres facetas que el hombre muere, Él tuvo que darnos redención. Y ahí yo había puesto tres cosas, ¿verdad? No sé realmente si usted lo puede ver ahí. Pero la primera muerte que sucede en el hombre es la muerte espiritual. Como resultado de la muerte espiritual o como consecuencia de la muerte espiritual, es que el hombre muere físicamente. El hombre muere físicamente como consecuencia de que él tiene primero una muerte espiritual. Ahora, trate usted de captar todo esto para que pueda después ver por qué Cristo tuvo que morir espiritualmente, físicamente y una muerte eterna también. Aunque en él no fue eterna porque él tuvo la manifestación de la resurrección en él. Pero él sí llegó a experimentar los dolores de la muerte y del infierno. Entonces Jesús muere espiritualmente, ya lo vamos a ver en la Biblia, muere físicamente, lo que sucedió en la cruz del Calvario y lo que la mayoría de gente conoce, pero también él muere eternamente para sufrir los dolores del infierno, para que usted y yo ya no los suframos, porque de eso se trata la muerte sustitutoria de Cristo. Si Él no hubiese llegado hasta ahí, entonces todavía nosotros tuviéramos algo que pagar. Y quiero volar en esta tarde porque realmente necesitamos ver Biblia para que todo lo que yo he estado en esta introducción diciendo no le quede a usted en el aire. Pero Hebreos 2.9 dice, Hebreos 2.9, si usted quiere todas mis notas después, solo solicítelas y yo se las paso, con gusto. ¿Cuánto vale? Nada, ¿verdad? Nada. Si usted quiere, después va a estar subido por la hoja web y gloria, espero Dios que esto no me traiga muchas patadas, ¿verdad? Como siempre, cuando exponemos un tema así. Pero Hebreos 2.9 dice, sin embargo, vemos a Jesús, número 1, que fue hecho poco menor o inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Oiga esto. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Pero cuando nosotros oímos este texto, siempre la única imagen que nosotros tenemos es la imagen del Calvario. Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es lo único que nosotros pensamos. Pero la verdad es que Jesús no podía morir físicamente a menos que Él muriera espiritualmente. Piense en eso. Jesús no podía morir. Jesús todavía, por ley divina, todavía tendría que estar colgado en el madero, crucificado y sin morir, si Él todavía no hubiese muerto espiritualmente. Y espero que al final esto le traiga gozo y le traiga alegría saber todo lo que Jesús hizo por nosotros. Porque muchas veces, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia evangélica hoy en día? Que cada día pierde menos valor el sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Ya en los púlpitos y en los mensajes ya no se oye, hermano, el mensaje de la crucifixión, de la muerte, del perdón de pecados, del arrepentimiento. Espero que esta tarde refresquemos nosotros el valor que tiene de lo que Jesús hizo, porque fue más profundo que morir en la cruz del Calvario. Eso fue doloroso, eso fue espantoso. No hay palabras para describir esto. Una de las cosas que yo quiero que usted piense es esto.
¿Por qué Jesús murió? ¿Porque era hombre? Sí, pero ya le dije, Él era sin pecado. Entonces, ¿cómo es que Jesús murió espiritualmente? Ese es el primer problema que necesito yo aclarar. ¿Por qué murió? ¿Tenía que morir? No, porque Él era el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin pecado. Eso lo dice Juan en el capítulo 1, creo que es el versículo, si no estoy mal, es el versículo 28, 29, donde Juan describe y dice: Jesús se acercaba a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios tenía que ser sin defecto, sin pecado, sin mancha. Entonces, ¿cómo es que alguien que no tenía pecado pudo morir? Esa es la primera pregunta. Hebreos también recalca y dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces ahí tenemos un problema teológico, tenemos un problema grave, porque si nosotros solamente pensamos que Jesús murió, entonces tendríamos que pensar que Jesús pecó. Pero eso contradice la Biblia. Usted se está poniendo duro ahorita, ¿verdad? Ya algunos empezaron a revolucionar la mente. ¿Cuál es el propósito de la muerte? Darnos vida espiritual, física y eterna. Ese es el propósito de la muerte en Cristo Jesús. No sé si usted me captó. ¿Cuál es el propósito de la muerte? Darnos vida espiritual, física y eterna. ¿Alguien le puede dar palmas al Dios Todopoderoso? Porque ese es el propósito de la muerte. Entonces, para darnos vida en esas tres áreas, Él tuvo que morir en esas tres áreas. Entonces, ¿cómo muere? Hebreos 2:14, solo voy a contextualizar esto. Por lo tanto, ya que ellos son de carne, nosotros, se está refiriendo a nosotros, y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que están por temor de la muerte y estaban sometidos a esclavitud por toda la vida. Este es el propósito por el cual Jesús muere espiritualmente, físicamente y muere eternamente, o lo que Apocalipsis llama la segunda muerte. Ahora, no me gusta tocar eso de la segunda muerte porque la gente siempre se confunde y piensa que es la segunda muerte, es la segunda muerte. Pero la segunda muerte es el nombre que se le da a la muerte eterna, a la condenación final de los pecadores. Pero Cristo nos redimió de esa muerte también. No sé si usted se alegra. ¿Cómo y dónde muere Jesús espiritualmente? ¿Cómo? Jesús, dice la Biblia que Él no pecó. ¿Alguien dice amén? ¿O usted cree que Jesús pecó? No, la Biblia dice que no. Pero entonces, ¿cómo muere? ¿Cómo muere espiritualmente? ¿Qué es la transgresión que se le imputa? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? La Biblia nos muestra en 1 Corintios para decirle, para fundamentarle de que el hombre muere por el pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 56, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que la muerte, aunque te toque, no te puede matar si nosotros no tuviéramos pecado. Pero producto de que el hombre es pecador, la muerte al tocarte te mata. Entonces usted está viendo de que aquí ya tenemos un problema más serio. Pero aquí viene la respuesta. ¿Cómo es que Jesús muere espiritualmente? La Biblia dice en 2 Corintios 5, 21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Ahí es donde empieza la respuesta de la primera muerte. ¿Cómo es que él muere? ¿A dónde? ¿A dónde es que Dios lo trata como pecador? ¿Qué es lo que Jesús hizo para que los 613 mandamientos de la ley fueran quebrantados y le fueran imputados y que ese mismo quebrantamiento fuera lo suficiente para que Dios lo condenara y que Jesús mismo agarrara los pecados de los escogidos y se sometiera a una muerte espiritual?
Usted sabe que la ley decía que no importaba si usted cumplía 612. Si usted solamente quebrantaba uno, era como que los hubiera quebrado todos. ¿Cierto o no? Eso era la ley de Moisés. Por eso es de que la ley de Moisés nadie la cumplió. Porque no importaba si tú cumplías 200, te contaba como que se había partido toda la ley completa, los 613 mandamientos. Entonces Jesús solamente lo tuvieron que hacer transgredir uno para que todo el peso de la ley se le imputara a él. Mira si no es Dios inteligente, que Dios no hace que Jesús peque de acción y de corazón, sino que lo escarnece y lo somete a una posición en donde la ley lo pudiera tocar. Eso es duro, eso es difícil. Leamos y usted se va a dar cuenta. Gálatas 3:13 dice la Biblia: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En ese momento Jesús muere espiritualmente. Cuando lo acuestan sobre la cruz y cuando le meten el primer clavo y lo levantan, en ese momento él pierde la comunión con el Padre. Y muere, porque ¿qué le dije que es muerte? Es separación. Lo que Adán logró al comer del fruto del bien y el mal, a Jesús le pasa cuando es colgado en el madero. Y cuando es colgado en el madero, él estaba quebrantando un mandamiento, por lo tanto los otros mandamientos se le imputan, aunque no los había hecho. Si no lo logra entender, ve el video. Quiero avanzar, porque donde yo lo quiero llevar es para que usted vea ahora que alguien dice: bueno, ya murió espiritualmente, qué bonito, ¿verdad? Así como que nada, no es tan bonito, porque usted y yo no le damos el valor de la muerte espiritual. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos importa mucho nuestra desconexión con Dios. Si sentimos a Dios o no lo sentimos, si Dios nos habla o no nos habla. Nosotros, sí, ya sabemos, ¿verdad? Porque somos más terrícolas. Pero Jesús, que nunca se había desconectado con el Padre, hermano, estar desconectado con Dios era lo peor que a él le podía pasar. El no tener la comunión con Dios y el tener, hermano, la espalda de Dios. Porque ¿qué es un maldito de Dios? Si la bendición de Dios es tener su rostro sobre ti, porque así dice la bendición sacerdotal: Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Qué es tener la maldición si no es tener la espalda de Dios en tu rostro? Si usted quiere saber los tormentos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, usted puede leer el Salmo 22, y es un salmo profético, es un salmo mesiánico en donde se describe la muerte espiritual que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Fue algo peor que los clavos, fue algo peor que los latigazos. El saber que él no tenía el amparo del Padre. Por eso es que en Mateo, el evangelista Mateo describe esto: desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el desamparo consistía en que él había muerto espiritualmente. Ahora, no lo voy a interpretar todo, porque esto sería una vigilia o 2 vigilias, pero solo para que usted tenga una idea. ¿Qué es lo que pasaba en la mente de Cristo en la cruz del Calvario? Él no había muerto todavía, pero espiritualmente, físicamente no había muerto, pero espiritualmente sí. Yo espero que esto usted no lo tome con rapidez. Yo espero que usted pueda sensibilizar su corazón y apreciar mejor el sacrificio que Jesús hizo. La Biblia dice en el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Esas fueron las mismas palabras que Jesús ocupó en el Gólgota. Como a las 3 de la tarde se cumplieron esas palabras. ¿Por qué estás lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Y empieza hasta el versículo 6, empieza lo más doloroso. Dice, porque yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y manean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él y sálvele, puesto que en él se complacía. El versículo 10 dice, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, y he sido derramado, oiga esto, como aguas, y todos mis huesos se han descoyuntaron. Y eso realmente pasó en la cruz del Calvario, porque los huesos, según los historiadores y los que conocen de esto, cuando alguien era elevado en una cruz, el mismo peso hacían que las coyunturas se fueran zafando, y eso es lo que hacía más doloroso la crucifixión. Pero usted puede seguirlo leyendo, el Salmo 22, y es exactamente lo que proféticamente Dios lo inspira para que ahora nosotros podamos saber qué es lo que pasó en la mente de Cristo cuando Él estaba experimentando una muerte espiritual. Esa muerte espiritual que para nosotros es nada. Esa muerte espiritual que para nosotros no la entendemos hasta que venimos a Cristo. Pero para Jesús eso fue más doloroso. Y yo no voy a hablar mucho de la muerte física, porque esa la entendemos, ¿verdad? Cuando alguien deja de respirar, hermano, y se estira un poquito más, murió. Y eso lo entendemos, ¿cierto o no? No tengo que explicar cómo muere Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa la pasamos porque esa es entendible. Pero quiero repetir el orden. La muerte espiritual es primero. Como producto de la muerte espiritual viene la muerte física. Cuando uno muere físicamente, es donde uno realmente, si no está nacido de Dios, es cuando realmente va a experimentar la verdadera muerte. Escuche esto. Si usted que me mira por el internet, por los medios que sea, no ha nacido de Dios a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, cuando muere físicamente, es cuando realmente muere eternamente. Y esa muerte Cristo también la experimentó. De esa no lo libró el Padre, porque a Él tenía que ir a cumplir exactamente lo que a usted y a mí nos tocaba. ¿Qué nos tocaba por derecho, por justicia? No el infierno, sino un tormento en un lugar llamado lago de fuego. Porque el infierno es la antesala todavía. El Hades es todavía la antesala del lago de fuego. O sea, el Hades no es el juicio final. Yo sé que tradicionalmente se ha enseñado que el Hades, el infierno, es el juicio final. No es así. Todavía ahí hay tormento en el Hades. Pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 de que el Hades entregó sus muertos y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, el lago de fuego es peor que el Hades. Ya en el Hades hay tormento. Pero el lago de fuego todavía ya es como decir la cárcel de la ciudad y que después te mandan a la cárcel del condado. Es igual. Prisión. Pero Jesús quitó la muerte en nosotros. No solamente quitó la muerte espiritual, no solamente quitó la muerte física. ¿Cuántos creen que Jesús quitó la muerte física? No le creo mucho. Se lo demuestro. Sí, porque la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una vez y luego el juicio. ¿Sí? Jesús quitó eso. ¿Cómo? Por eso Él murió físicamente. Porque en el momento que Él suene el shofar, tú no necesitas morir precisamente. Serás transformado.
ese aguijón que tenía la muerte para llevarte, sobre los hijos de Dios no existe si Él no quiere. Por eso es de que le dijo a Juan, a Pedro, que si yo quiero que este quede hasta que yo venga. Porque Él sabía que Él había muerto y que la muerte física, Él tenía el poder de la vida, y por eso le dijo a Marta, yo no voy a traer resurrección, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé si usted se alegra por eso, hermano. ¿A quién se aplica que esté establecido que el hombre muere una vez en un juicio? Al que no está dentro del pacto de Cristo. A ese sí, hermano. A ese le establecieron que se va a morir y luego el juicio, y después nadie lo saca del chimbolero. Pero Jesús muere. Mucha gente cree que Jesús murió y lo dejaron ahí en la caverna y ahí estuvo 3 días y 3 noches y después resucitó feliz. No. La Biblia es mucho más amplia que eso. Jesús quitó nuestros pecados, ¿cierto o no? Al morir físicamente también era la ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18, solo lo leo, dice, porque pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesús sufrió la muerte eterna por nosotros, tomó un lugar de tormento. Eso fue el final y el sacrificio de sustitución. Ahora yo sé que decir que Jesús bajó al infierno, hermano, a la gente como que se le hace, ¿será que sí? ¿Será que no? Él tomó tu lugar. Tomó tu lugar en la muerte espiritual. Tomó tu lugar en la muerte física, porque hoy tú ya eres candidato para no morir. Eso decía Pablo. Mas nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tú y yo somos candidatos para no ver muerte. ¿Cómo? Por medio de la muerte de Jesús físicamente. Ahora vamos a entrar a la tercera muerte, que es la muerte eterna. ¿Será que Jesús tomó nuestro lugar en el Hades? La Biblia dice que sí. Jesús mismo anticipó su muerte y que descendería al Hades. Jesús mismo lo dijo. La Biblia dice en Mateo 12, 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿A dónde iba a estar el Hijo del Hombre? En el corazón. Y no hace falta estudiar, ¿verdad?, que el infierno está en el corazón de la tierra. Y los científicos saben que lo más caliente de la tierra, donde ningún metal puede resistir llegar, es el centro de la tierra. Algunos han dicho que allá por Ucrania se abrió un hoyo y que allá oían los gritos de las almas. Eso no sé, no me pregunte de eso. Pero yo sé que el infierno está en el centro de la tierra. El Hades, el lugar de las almas. Solo quiero como un paréntesis decirle que antes que Jesús muriera, o hasta el momento que Jesús muere, el Hades tenía 2 lados y era dividida por una cima. Ahora, si usted es caucioso, esta es una palabra homófona. La palabra homófona suena igual, pero se diferencia por una letra. Cima con S es para arriba y cima con C es valle, es hondonada, es una caverna y ahí aparece cima, porque eso lo aprendemos en la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Donde el rico, Abraham le dice, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, porque el Hades era 2 lados, el lado de los del tormento y el lado de los justos. ¿Pero qué lo dividía? Como el Gran Cañón, una gran grieta. Le dice, aquí hay una gran cima, nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Y tampoco nadie puede ir por su propia cuenta. Entonces, antes de Cristo resucitar,
porque eso lo voy a explicar también, cómo es que los justos ya no están en el Hades de la parte llamada paraíso. ¿Me estoy dando a entender? Yo veo gente así todavía, pero bueno, sigo. Sigo. Ponga en mente que antes de Cristo resucitar, el Hades tenía dos lados, el lado de los justos y el lado de los injustos. Primera de Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, cuando Cristo muere, no solamente Él toma un lugar de tormento, de posición para sufrir el martirio que a ti y a mí nos tocaba, sino también para llevar el evangelio eterno y decirles, señores, ustedes no creyeron en mí, y como no creyeron, aquí les vengo a decir de que yo soy el verdadero de Dios. Porque ¿cuál es el juicio del hombre? ¿Por qué el hombre va al infierno? El hombre no va al infierno por lo que peca. El hombre va al infierno, y Juan dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. La condenación no es por lo que tú haces, eso te lo añaden al paquete. La condenación empieza cuando el hombre rechaza a la luz del cielo, al verdadero, al eterno. Allí es donde comienza la condenación. Por eso es de que Jesús descendió al infierno por dos cosas: para que cuando Él se presenta a los espíritus encarcelados, les dice, señores, no creyeron, ¿verdad? Yo soy la vida, yo soy el que los podía sacar, pero he venido a darles testimonio para que en el día del juicio no puedan decir, no se cumplió la palabra. Sí se cumplió. Y Él llegó ahí para dar veracidad y justicia de que Él había venido. Ahora, un poquito más adelante, Efesios dice, y eso que subió, hablando de Jesús, a los cielos, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Pablo recibió la revelación que Jesús también había descendido al infierno. Y ahí es donde le digo, porque Jesús no solamente toma el lugar de nosotros como pecadores, sino que también anuncia el evangelio eterno para juicio de ellos, pero también va al otro lado. Él sí se pudo pasar. La cima que nadie podía pasar, Él sí se la pasó. Porque le pido a decir a los justos, señores, ya se lo voy a leer, no se preocupe, se lo tengo que leer, pero me voy a anticipar. Cuando Él llegó al seno de Abraham y les dice, señores, acabo de agarrar la llave que tenía la muerte y ahora yo la tengo, señores. Así es que, camaradas, desde Abel hasta el último que murió conmigo, se va conmigo. Ya no los dejo en el Hades, sino que me los llevo al paraíso, al trono de Dios, al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice en Efesios 4:9, y aquel que subió, que también descendió a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y dice la Biblia más, dice de que Él llevó consigo y metió al cielo la cautividad que había estado cautiva. Por eso es de que ahora nadie que desciende al infierno desciende como justo. Por eso es de que Pablo decía, ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Porque el paraíso cambió de lugar. Antes estaba en un solo lugar llamado Hades, y ahora está en la presencia del Señor, esperando la resurrección de los cuerpos para ser perfeccionado y que la vida eterna sea una realidad en nuestra vida. No sé si usted se alegra por eso. Ahora déjeme leerle un poquito más, porque el Antiguo Testamento nos arroja mucha luz de los tormentos de Jesús en el infierno. El Antiguo Testamento era toda la bitácora de Jesús. No sé si me explico con esa palabra. La bitácora es el plano marítimo que el capitán lleva y por donde se va a dirigir. El Antiguo Testamento era el mapa de todas las cosas que a Cristo le habían de acontecer.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús bajó a las partes más profundas, número uno, se refleja en Jonás. No vamos a hablar de eso más. Pero hay una visión que Zacarías tiene. Y esta es una visión. Y ve a un sacerdote casualmente llamado, como se llamaba Jesús en hebreo. ¿Sabes cuándo se llamaba Jesús en hebreo? Salvación de Dios. Eso significa Yeshua. Y Zacarías ve a un sacerdote también llamado Yeshua. Algunos le dan la variante y dicen Joshua, porque es Josué. Pero tanto Joshua como Yeshua significan lo mismo, salvación de Dios. Y era un sacerdote. Y Jesús también, cuando Él se ofrece como sacrificio por los hombres, Él también no solamente fue sacrificio, sino que también hizo la parte sacerdotal por nosotros. Pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo mira Zacarías? Interesante. Porque esa es una figura que yo espero que Dios le traiga revelación y luz a usted para saber lo que Jesús pasó. Y dice, Zacarías 3:1 dice, estoy en Zacarías 3:1, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿De qué lo acusaba? A Jesús. De todos nuestros pecados. Jesús tomó en realidad mis culpas. No sé si usted se alegra por eso. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y viendo al sacerdote le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Otra versión dice arrebatado del fuego. Y Josué estaba vestido, oiga esto, porque esto es lo que Jesús tomó. Si alguien me dice que Jesús no tomó mis culpas, yo le pediría que leyera Zacarías 3, una y otra vez hasta que el Señor le dé luz. Dice, y Josué estaba de vestiduras ¿cómo? Viles. ¿Sabe por qué? Porque él se quitó las vestiduras de hijo y tomó las mías. Esas eran las vestiduras viles que Zacarías estaba viendo en la persona de Josué. Y dice más, ¿no es este el que está vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciéndole, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Porque, hermano, eso fue lo que pasó exactamente con Jesús. Él tomó nuestras ropas, Él tomó nuestros pecados, Él sufrió nuestros dolores. Isaías 53 es amplio en decir, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas hemos sido curados. Pero nosotros pensamos que eso es en la cruz del Calvario. No, señores, eso realmente pasó cuando Él descendió a las profundidades de la tierra, al Hades, a sufrir el tormento por nosotros. Por eso es que Josué dice, ¿no es este alguien que ha sido arrebatado del fuego? Y está con vestiduras viles, pero ¿sabe qué? No lo dejaron ahí, porque ya el profeta David, hermano, había profetizado antes, no dejarás a tu santo que vea corrupción, ni lo dejarás para siempre en el Seol, sino que el poder de la resurrección actuó sobre Jesús y triunfante, hermano, venció al diablo, al pecado y a la muerte. Vamos, le puede dar una fuerte de palmas al Señor. Oh, es tremendo. Nosotros solo pensamos a Jesús en el Calvario, pero usted nunca lo había considerado verlo sufriendo por nosotros. Por eso es que a nosotros se nos hace fácil dejar de venir de la iglesia. Se nos hace fácil servirle a Dios como queremos, cuando podemos. ¿Sabe por qué?
porque no valoramos el sacrificio de Cristo. Yo comentaba anoche con hermana Carolina, ¿verdad? Que hubo gente que murió viendo la pasión de Cristo. ¿Sabía usted eso? Cuando fue los primeros días de la película La Pasión de Cristo, hubo gente que murió. Incluso supe que hasta un pastor había muerto viendo la movie esa de un ataque al corazón. Porque realmente las escenas que se ven ahí, hermanos, son fuertes. Y si uno se mete, si uno se clava, hermano, realmente te turba eso. Te turba. Ver cómo los garfios, hermano, entran, ¡plá! ¡Plá! Y despellejan, hermano. No, eso es terrible. Y uno pensar que realmente Jesús pasó eso. O sea, la muerte física fue violenta. Pero la muerte en el Hades fue mucho peor. Porque sí, Él sufrió los dolores de la muerte. ¿De cuál? De la muerte eterna. Y por eso es de que eso está tipificado también. ¿Cuántos saben de que el Cordero Pascual es una figura de Cristo? Exactamente. Voy a decir algo rapidito. Jesús fue el cumplimiento de la Pascua. Por eso es de que Él nace, desde que nace, Él nace en un pesebre. Porque ahí estaba naciendo el Cordero de Dios. Por eso es de que cuando a Él lo escogen entre dos, para la celebración de la Pascua escogían a dos corderitos y echaban suerte a ver cuál cordero había de morir por el pecado del pueblo. Y al que caía la suerte, a ese mataban. A la misma hora que el sacerdote estaba echando suerte para ver cuál cordero había de morir, Pilato estaba echando suerte entre Barrabás y Jesús, pidiéndole al pueblo que dijeran a quién desean dejar libre, a Barrabás o a Jesús. Y la suerte cayó sobre Jesús y dijeron todos, suelten a Barrabás. La Pascua tiene mucho que ver. Exactamente, no tiene mucho que ver, tiene todo que ver con el Cordero de Dios. Por eso Juan dice, este es el Cordero. A la misma hora que el sacerdote estaba, porque lo pasaban por 7 días examinando al Cordero, al que iba a morir en la Pascua, era exactamente cuando Pilato estaba pensando qué culpa tenía este hombre. Y en el momento que Pilato dice, no hay ninguna culpa en este hombre, el sacerdote, por otro lado, estaba diciendo, no hay ningún defecto en el Cordero que ese año tocaba sacrificar. Muchas cosas que no vemos. Pero la Pascua es el cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ya nosotros no celebramos Pascua, porque Cristo fue nuestra Pascua. Nosotros no celebramos Pascua. Lo que acabamos de presenciar se llama la Cena del Señor. Y no es Pascua. No tenemos por qué celebrar ni Yom Kippur, ni Pascua, ni tabernáculos, ni nada. La última fiesta que está por cumplirse, señores y señoras, se llama la fiesta de las trompetas, que fue la única que Jesús nos celebró. ¿Por qué? Porque esa se va a cumplir cuando el shofar de Dios suene. Algunos han dicho que si todas se cumplieron en las fiestas, ¿será que Jesús va a venir cuando se esté celebrando Yom Teruah? Es posible. Yo no me atrevo a decir que sí ni que no. Jesús dijo, yo vendré cuando vendré. Ni el Padre sabe el día ni la hora. Pero si todas las fiestas se cumplieron, si todas las cosas se cumplieron en una fiesta, yo no estaría tan lejos de pensar que en un mes donde se celebra el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, la trompeta final pueda sonar. Pero eso no es doctrina, ni vaya a decir que yo estoy enseñando algo. No. Eso es algo para otros 20 pesos. Le estoy diciendo cómo el Cordero de Dios y todo lo que pasaba se cumplió en Cristo Jesús. El Cordero debía de morir exactamente a las 3 de la tarde. En medio de las 2 tardes sacrificaréis al Cordero y esta será Pascua a Jehová por todas las generaciones. ¿Cuál es en medio de las 2 tardes? Las 3 de la tarde. El día para los judíos tiene 2 mañanas y tiene 2 tardes. De 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3
La primera y la de 3 a 6 la segunda, y en medio de las 2 tardes es las 3 de la tarde. Si usted puede leer los evangelios, dice la Biblia que a la hora de las 3 de la tarde, el Cordero de Dios estaba diciendo, consumado es. A la hora que el sacerdote en el templo estaba desgollando al Cordero que ellos habían escogido para sacrificio de ese año, era la misma hora que Jesús había muerto. Y lo dicen los evangelios, las 3 de la tarde. Los evangelios dicen la hora novena, porque la primera hora es de las 6, la tercera hora son las 9, la sexta hora son las 12, la hora novena son las 3. Por si usted está leyendo la Reina Valera, se lo aclaro. Es porque hay gente que cree que la hora novena son las 9 de la mañana o las 9 de la noche. No, las 3 de la tarde. Pero todavía pasaba algo más. Después de que degollaban al cordero, le sacaban la sangre, la derramaban sobre el propiciatorio, pero después tenían que comerse al cordero. ¿Pero cómo se lo comían? ¿Crudo? No. ¿Cocido? Tampoco. Lo tenían que comer asado, porque también eso tipificaba los tormentos de Jesús en el infierno. Todo es una figura que se cumplió en Cristo. Y leámoslo, Éxodo 12:1. Ahora usted va a entender Éxodo 12:1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será por principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias, y los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuese pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Por eso Jesús era sin pecado. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por eso Jesús muere a las 3. Y tomará la sangre y la pondrán sobre los postes en el dintel de las casas, y lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Por qué? Porque Jesús traía la redención completa del hombre. Si la Pascua se cumple en Cristo, en toda la figura, desde el escoger, desde la suerte a la hora que Él muere, hermano, ¿cómo terminaba el cordero? En el fuego. También fue una realidad en Él, por nuestros pecados. Pero no se asuste, eso es lo que Él hizo por nosotros. El Padre fue el plan de Él. Hechos dice, sigo leyendo: y ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Nada podía quedar del cordero sin quemarse, nada. Pero gloria a Dios, porque Jesús no solamente murió. De Mahoma no se sabe que haya resucitado. De Confucio no se sabe si haya salido de sus confusiones. De Hitler se sabe que murió. De Napoleón también. De los grandes emperadores como los Césares murieron. Del único que se sabe que resucitó y dio muestras indubitables de su resurrección fue nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Él sí resucitó. Hechos 2:24, cuando David profetizaba y dice: el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el momento que Jesús, hermano, que va a resucitar, Él se asegura de traer algo en su mano. Por eso es de que nosotros tenemos esperanza. Por eso es de que el apóstol Pablo dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Cuando nosotros morimos, hermanos, nos duele, ¿verdad? ¿A cuánto le duele ver partir un ser querido? Especialmente si son padres, ¿verdad? Especialmente si fueron el todo de tu vida. Ver morir a un padre que nunca se apareció, hermano, creo que no ha de ser tan doloroso. Hay gente que dice, se murió, gracias a Dios que se murió. Pero estoy hablando de cuando se muere alguien del alma. Es duro. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Lea Apocalipsis 1:17 y si se goza le da un aplauso al Señor. Cuando le vi caí como muerto, dice Juan, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si le puedes dar palmas al Señor. Él triunfó con poder sobre los poderes de la muerte, sobre los poderes del Hades. Él no está muerto, Él está vivo y Él puede hacer un milagro en tu vida. Él puede darle vida a aquellas cosas que ya murieron en ti. Cristo no murió, hermano, haciendo un espectáculo en Jerusalén solamente. Él murió más profundamente. Él murió al Padre, murió físicamente y sufrió los tormentos que a mí y a ti me correspondían. Por eso el evangelio cada día hoy, hermano, se hace más barato. ¿Sabe por qué? Porque cada vez menos apreciamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y el evangelio se ha vuelto más plata que otra cosa. Y el evangelio se ha vuelto, hermano, más espectáculo. Ya no lloramos agradeciéndole a Dios por lo que Él sufrió. Ya no venimos temprano y nos postramos delante de Dios diciéndole, Señor, gracias por el sacrificio. Porque muchas veces nosotros también los predicadores cometemos el error de hablar de tantas cosas y no hacemos consciente a los discípulos de Jesús que el precio que Él pagó fue mucho más profundo de lo que muchas veces nosotros pensamos. Es más fácil irnos tras otras cosas y despreciar el sacrificio que el Señor hizo. Mucho antes de morir en la cruz y después descender a las partes más bajas del infierno. Y hoy está sentado y está resucitado para darte vida y vida en abundancia. Él no murió, hermano, porque era poderoso. No, Él murió para salvarnos a nosotros. Él murió para que la gloria del Padre se manifestara en nuestras vidas. Y para que nosotros fuésemos, hermano, el reflejo de su gloria. Para que nuestro andar en Él sea cada día, hermano, más firme. Digo, cada día más firme, no cada día más débil. ¿Cómo está tu caminar en el Señor? ¿Cómo aprecias lo que el Señor Jesús hizo al morir? Y cuando ya no digo en la muerte en el Calvario, sino digo al morir, porque ahora creo que usted entiende que la muerte en Cristo fue más profunda. No es que lo hayan clavado 3 veces en diferentes tiempos. No, espero que me haya dado a entender. Tú tienes vida espiritual porque Él sufrió muerte espiritual. Ahora tú puedes gozar de vida física y no morir. Si Él viene, no tienes que morir, solo ser transformado. Tenemos ese gran chance. Y ya nunca morirás eternamente, porque aunque mueras físicamente, ya no vas al Hades. Tus pecados el Señor los perdonó y Él pagó el precio. ¿Cómo caminarás tú de aquí en adelante? Quizás nunca habías escuchado, o quizás ya habías escuchado, no importa si ya lo habías escuchado, si habías reflexionado, no me interesa, qué bueno. Lo más importante en esta tarde es que tú estás reflexionando en esta tarde, cómo está tu caminar en Dios. Porque no podemos seguir siendo evangélicos de 3 cantos, una ofrenda y un sermón. Y ahí lo veo, hermano, el otro domingo. No podemos seguir así. ¿Por qué no empiezas a valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Muriendo
por nuestros pecados.